Buenos días, el Señor bendiga sus vidas. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? Amén, ¿verdad? El Señor es bueno. Estamos aquí por la misericordia del Señor. Qué bueno que ustedes han tomado este tiempo para venir a esta casa, su casa, para que nosotros podamos compartir y tener este tiempo de refrigerio. Les doy la bienvenida en nombre de nuestros pastores Larry López y Ayarí de López. Y en esta mañana quiero compartir un tema con ustedes que lo iba a compartir cuando estábamos en el último día de ayuno y oración. Pero como el Espíritu Santo hace como Él quiere, no lo pude compartir ese día, pero ese mismo día me dijeron, vas a predicar el domingo, y entonces bueno, dije, es para la congregación, es para toda la congregación. Y lo que hice fue complementar esta enseñanza, este mensaje. Este mensaje lo titulé Crucificando las obras de la carne. ¿Cuántos creen que tenemos que crucificar las obras de la carne? Amén, ¿verdad? Y eso cómo cuesta entregar, cómo cuesta crucificar las obras de la carne. Continuamente escuchamos a los hermanos decir, el diablo me tendió una trampa, el diablo me hizo caer, ese diablo cochino, que el Señor lo reprenda. Me puso una trampa, una conchita de mango y caí. Muchas veces responsabilizamos a este pobre diablo porque él es un pobre diablo. Y los responsabilizamos por cosas que a él no le competen, cosas que vienen, nos corresponden directamente a nosotros y que se producen en nosotros por nuestra propia naturaleza caída, nuestra naturaleza que está corrompida. Y somos seducidos por nuestra concupiscencia, los deseos de nuestra carne. Entonces, el vivir conforme a la carne es lo mismo que satisfacer los deseos de la carne. Hablaba con una persona en una oportunidad y esta persona me decía, esta persona estaba en una relación ilícita y esta persona me decía, ¿sabes qué es yo sé que no debo seguir en esa relación, pero no quiero dejarla. No quiero dejar esa relación. Y saben, es cuando nosotros vemos que tenemos o necesitamos crucificar nuestra carne. El vivir conforme a la carne es cometer pecado con conciencia. Es estar consciente del pecado que estoy cometiendo. Quebrantamos las leyes de Dios, las leyes divinas con conciencia. O sea, sabemos lo que estamos haciendo, estamos pecando, pero conocemos lo que es el pecado. Sabemos que a Dios no le agrada lo que estamos haciendo. La carne literalmente nos va a llevar a perder la comunión con Dios y con el Espíritu Santo. Es algo que va a ocurrir ipso facto. Muchos de nosotros, la gran mayoría de los cristianos, batallamos en silencio o en secreto con los deseos de la carne. Porque a veces nos avergonzamos y decimos, eso no me puede suceder a mí. Yo no puedo decirle a la pastora o al líder que esto me está pasando, que tengo estos deseos, que estoy experimentando estas cosas. Y sabe, preferimos ceder a la tentación, luchar en secreto y muchas veces ni siquiera luchamos. Hay una gran necesidad y hay una gran batalla en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque ignoramos lo que se mueve en lo espiritual. Nos enfocamos en Satanás y en sus demonios y no sabemos cómo vencer nuestra carne, y tratando de vencer a Satanás somos vencidos por nuestros propios deseos carnales, nuestros propios deseos pecaminosos. Ahora, el problema de la mayoría de los cristianos, me voy a incluir, es que nos dejamos llevar por los deseos de la carne. Es una realidad que afecta a todos o a la gran mayoría de los cristianos. No queremos darle batalla al pecado. Entonces, mis hermanos, debemos
crucificar la carne, así como le puse de título a esta enseñanza. Debemos crucificar la carne. ¿Cómo crucificamos la carne? Examinando lo que hay en nuestros pensamientos, examinando lo que hay en nuestro corazón, cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Saben qué? Bajo la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y bajo la convicción del Espíritu Santo. Quiero que me acompañen en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 24. Y dice de la siguiente manera, y yo quiero que usted ponga atención, porque este es el versículo clave de esta enseñanza, de esta prédica. Dice así: pero los que son de Cristo, escuche bien, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, yo no puedo ser incongruente con lo que digo y con lo que hago. Si yo digo que vivo por el Espíritu, entonces yo debo vivir como vive el Espíritu. Ahora, esto no significa que nuestros deseos carnales desaparecen como por arte de magia, porque todos nosotros, después que recibimos al Señor, hemos sentido la tentación o hemos tenido la tentación de pecar. O aquí nadie ha tenido la tentación o se ha sentido tentado a pecar. Eso me pasó a mí solamente. Todos nosotros, aún después de convertido, hemos sentido hemos sentido la tentación. Nos hemos visto tentados a pecar. Ahora, esto no significa que, como les decía, que nuestros deseos desaparecen como por arte de magia, sino que aquellos que han tomado la decisión de crucificar sus pasiones y sus deseos, que han decidido crucificar la carne, cuando son tentados a pecar, ¿sabe qué? No ceden ante la tentación. Eso es lo que significa este versículo o este pasaje. Hoy en día nosotros estamos viviendo en la generación más inmoral y perversa de todos los tiempos. Hoy en día nosotros podemos ver que hay una tendencia, hay una moda, la igualdad de géneros. Y sabe, no voy a hablar, no me voy a meter con esto, pero sabe, a través de esta tendencia que está de moda, se han proliferado relaciones inmorales por todo el mundo. Sexo, droga, vulgaridades. Hemos visto cómo tanto los hombres como las mujeres viven para el desnudo y para el exhibicionismo. Vemos cómo la falta de pudor en personas mayores y en personas jóvenes se deja ver a través de las redes sociales. La abierta idolatría al cuerpo, gente que rinde culto a su cuerpo. Y cosas como estas, pasiones bajas como estas, son el pan de cada día en este mundo caído. Y es realmente una lucha titánica para el cristiano mantenerse limpio en medio de estos tiempos. Es una lucha, y es aquí donde cobra sentido este pasaje del apóstol Pablo. Así que diga conmigo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Amén. La lucha contra la carne es algo que ningún cristiano puede negar. Y el que ose negarlo, el que diga a mí no me pasa eso, entonces es porque no ha tenido convicción de pecado. No ha venido la convicción de pecado sobre su vida. No ha tenido un encuentro con Dios. La lucha contra la carne es algo de todos los días. ¿Sabe por qué? Porque el mundo es como un gran imán. Un gran imán. El mundo y sus pecados son como un gran imán. Y nosotros aquí pequeñitos en medio de este mundo, ¿sabe qué? Somos como clavos. No sentirse atraído por este gran imán
arrastrándonos con todas sus partículas a pecar. Es como decir que nosotros no somos humanos o que nosotros no somos esclavos. Mientras nosotros estemos en este cuerpo, esa va a ser nuestra lucha de todos los días, porque el cuerpo, este cuerpo humano, anhela las cosas del mundo y aún las cosas pecaminosas. Mientras estemos en este cuerpo, esto va a ser una realidad para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Pregúnteme, ¿qué hacemos? Crucifiquemos la carne, mis hermanos. Tenemos que matar la carne. ¿Sabe cómo se mata la carne? Dejándola pasar hambre. Hay que matarla, no podemos tener compasión. Yo le decía a los hermanos del primer servicio que no podemos tener misericordia con la carne. Nosotros en la segunda semana de enero estuvimos 7 días de ayuno. Estuvimos ayunando por 7 días. ¿Sabe? Durante esos 7 días nosotros nos estuvimos negando a nosotros mismos. Nosotros estábamos negando a los deseos de nuestra carne, porque sabe que es difícil levantarse bien temprano y no tomarse una taza de café. ¿O eso me pasa a mí solamente? Bueno, a Marisabel no le pasa porque Marisabel es extraterrestre, a ella no le gusta el café. Mentira, mi hermana, tú no eres extraterrestre. Aunque nosotros no somos de este mundo, así lo dice la palabra. Pero mientras nosotros le decimos no a nuestra carne, ¿sabe? Empieza a florecer en cada uno de nosotros lo que nosotros llamamos los frutos del Espíritu Santo, que más adelante vamos a hablar también de eso. Entonces, ¿sabe? También compartía con los hermanos que el ayuno debe ser algo, o negarse a la carne debe ser algo de todos los días. Me pasó hace más o menos un mes algo fuerte, tuvimos un problema familiar. Y sabe, fue algo que le pasó a mi hermano. Y yo le doy gracias a Dios y decía que yo quería que a mí, bueno, me pusieran a esa persona que dañó a mi hermano delante de mí. Yo no sé qué le iba a hacer, no sé, pero yo quería hacerle algo. Yo quería también que esa persona, producirle un dolor a esa persona. Eso me pasó en ese momento. Eso pasó por mi cabeza en ese momento. Porque yo le decía a los hermanos también, yo amo a mi familia. Y el que se mete con mi familia, se mete conmigo. Yo no sé si a usted le pasa. Yo no sé si usted ha experimentado eso. Pero el que se mete con mi familia, Marisabel, yo no sé. Yo tengo que arrodillarme antes de hablar con esa persona. El Señor es tan bueno que siempre que pasa algo, el Señor no me permite pecar. Algo pasa, algo sucede, el Señor me guarda. Gracias a Dios. Pero sabe, nosotros tenemos que sacrificar nuestra carne todos los días. Yo me estoy riendo, en ese momento no me reía. Tenía mucho dolor y tenía mucha rabia en ese momento. Porque no quiero, nosotros como personas, como humanos, tampoco queremos que nuestra familia sufra. Es algo natural, es algo de nuestra naturaleza, aunque ahorita se ven tantas cosas. Pero fíjese, una cosa es que este gran imán del mundo nos quiera arrastrar a pecar. Una cosa es que este gran imán del mundo nos arrastre a pecar. Y otra cosa muy distinta es que nosotros nos dejemos arrastrar por este gran imán. Otra cosa muy distinta es que nosotros no ejerzamos ningún tipo de resistencia y cedamos plácidamente ante lo que este gran imán nos está ofreciendo. Porque la tentación está allí, está a la vuelta de la esquina. La tentación siempre va a venir. Pero nosotros somos los que decidimos bajo nuestra voluntad qué hacer. Ahora, el problema de muchos cristianos no es que el pecado los quiere arrastrar. El problema es que los cristianos no quieren hacer nada, no quieren evitar ser arrastrados por el pecado. Los cristianos no le quieren dar la guerra al pecado. ¿Sabe? Los cristianos no quieren orar. Muchos cristianos, tengo que generalizar, pero muchas personas no quieren orar, no quieren ayunar, no quieren meditar en la palabra de Dios. Ya el Señor hizo todo por mí. Salvo siempre salvo. ¿Para qué leer la palabra de Dios? Ya esto está escrito allí. Y sabe, nosotros necesitamos, no voy a decir empoderarnos, nosotros necesitamos apoderarnos de cada palabra, de cada promesa que el Señor ha dado
en estas escrituras, porque esas van a ser las armas con las que nosotros nos vamos a defender. Gloria a Dios. Las semanas pasadas y en el ayuno, la pastora nos ha estado hablando acerca de la importancia de orar. Acerca de la importancia, nos dio una cátedra la pastora. De verdad que fue un tiempo en la presencia del Señor, fue un deleite en la presencia del Señor. Y la pastora decía algo que me gustó mucho, porque ella decía que cuando nosotros no oramos, nosotros le estamos diciendo al Señor: yo no te necesito en mi vida. Yo puedo hacer las cosas por mi cuenta, no te necesito. Y es lo que le decimos a Dios, mis hermanos. Cuando nosotros no oramos, creamos una independencia de Dios, o simplemente dejamos a Dios entrar en algunas áreas de nuestra vida, pero no le damos la entrada total a nuestra vida. Y eso no aplica en lo que estamos hablando. Pablo decía: si vivimos en el Espíritu, en este mismo pasaje, vivamos por el Espíritu. Él decía: andemos en el Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros no le diéramos satisfacción a la carne cuando fuésemos seducidos por ella. Porque el deseo de la carne, dice Gálatas 5:17, el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y ellos se oponen entre sí. Ellos están en una lucha constante. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos lo que desea la carne, para que nosotros hagamos lo que sabemos que después nos va a hacer sentir mal, porque somos tentados a pecar, y por no darle la lucha a la tentación, ¿sabe qué? Cedemos, y después entonces nos sentimos mal. Eso también me pasó solamente a mí, ¿verdad? Gracias. Ahora fíjense, Pablo nos deja ver que hay un conflicto en nuestra carne y en nuestro espíritu. Cuando nosotros somos nacidos de nuevo, lo que nace de nuevo es el espíritu. La carne tiene que ser removida. La mente, el alma, que es donde está la mente, debe ser transformada. ¿Por qué? Porque el viejo hombre, dice la palabra de Dios, está viciado conforme a su naturaleza pecaminosa. El viejo hombre está viciado, por eso necesitamos renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Si no renovamos nuestro entendimiento, vamos a seguir haciendo las mismas cosas. ¿Y por qué, si ya recibí a Cristo, sigo haciendo las mismas cosas? Porque usted no ha sido renovado aquí. Usted tiene que sacar toda la basura que hay aquí. ¿Para qué? Para llenar esta mente con esta nueva información, que es la palabra de Dios. Mucha gente dice: ay, le van a lavar el cerebro. Si usted lo quiere ver de esa manera, véalo de esa manera. Pero usted va a ser renovado a través de la palabra de Dios, con lo que Dios ha dicho que Él va a hacer con usted. Por eso nosotros podemos ver que cuando una persona recibe a Cristo en su corazón y se deja transformar por lo que el Señor dice, nosotros podemos ver cambios en la vida de esa persona. Amén. En una oportunidad, o hace mucho tiempo, yo era practicante católica. Por muchos años fui practicante católica. Y sabe, yo iba a la iglesia católica, yo servía en la iglesia católica, nosotros evangelizábamos en la iglesia católica. Pero había algo que sucedía. Yo seguía con la misma insatisfacción de vida. A mí me dijeron: busca a Dios, porque cuando tú busques a Dios, entonces tú te vas a sentir diferente, las cosas van a ser diferentes. Pero yo estaba en ese lugar queriendo hacer todo lo que allí hice: catecismo, hice retiro, hicimos encuentros, salimos a hacer rosario por todos lados. No estoy hablando mal de la iglesia católica, estoy hablando de que yo no había experimentado un cambio en mi vida. No llegué a experimentar un cambio en mi vida. Seguía con la misma insatisfacción de mi vida. No había experimentado lo que llama la palabra de Dios el nuevo nacimiento. Y mientras nosotros no experimentemos un nuevo nacimiento, nuestra vida va a seguir siendo la misma. Vamos a hacer las cosas en nuestras propias fuerzas y no guiados por el Espíritu de Dios. La carne
que debe ser crucificada, estas obras de las que estamos hablando, es el principio del pecado que existe en nuestra naturaleza humana caída. En este mundo, como les decía hace un momento, vivimos en estos cuerpos carnales. Y sabe, el cuerpo siendo débil da entrada a lo que nosotros llamamos el pecado o las obras de la carne. Por lo tanto, es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa morir. Debemos morir todos los días. Dígale al que está a su lado, debemos morirnos todos los días. Morir a ese viejo hombre. Morir en lo espiritual para que se deje ver lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Es negarnos todos los días. Negarnos todos los días a nuestros deseos. Negarnos todos los días a nuestras pasiones. Eso es lo que significa nacer de nuevo. La pastora nos enseñaba la semana pasada, nos comentaba la semana pasada a través de la oración cuál era el propósito también de la vida eterna. Debemos tener conciencia de destino. Ahorita hablaba con una persona que me decía que le era muy difícil entregar una condición al Señor. Y sabe, yo le decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahorita el Señor viene por ti? ¿Qué pasa si hoy partes de este plano terrenal? ¿Qué pasa, mis hermanos? Porque nos cuesta muchas veces sacrificar las obras de la carne. Pero ¿qué sucede si por no sacrificar estas obras de la carne hoy llegara el Señor por su iglesia? ¿Sabe? Nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar. Si en aquel momento que le pasó a mi hermano lo que le pasó, hubiese llegado el Señor, ¿sabes qué? Me quedo. Gracias a Dios que el Señor no vino ese día. Me hubiese quedado. Y nosotros debemos tener cuidado cuando nosotros decimos no quiero. Yo sé que eso lo tengo que hacer, pero no quiero, no todavía. Mientras nosotros sigamos diciendo no quiero, le estamos dando una instrucción a nuestra mente. En este tiempo de ayuno, Emilio se me fue por ahí. Pero sabe, Emilio abrió su corazón cuando estábamos en el tiempo de ayuno. Y hoy yo voy a abrir mi corazón. Porque aunque ya yo lo he dicho, a mí no me gustaba ayunar. Porque ahora voy a hablar en pasado. Yo ayunaba por obediencia, pero no me gustaba ayunar. Cuando decían ayuno, uy, ¿para qué abrió la boca? ¿Por qué abrió la boca? No me gustaba ayunar, mis hermanos. Y yo expliqué por qué no me gustaba ayunar en una oportunidad. Ayunamos tanto en los inicios de la iglesia que hasta me enfermé. Una anemia crónica. Pero saben, le agarré animadversión, es que dicen, al ayuno. Pero dije, nunca más en este ayuno que tuvimos a inicios de años, nunca más voy a decir no quiero ayunar. Empecé ayunando diciendo quiero ayunar y puedo ayunar. ¿Sabe? El primer día fue terrible para mí. No bebí café. Hacía mucho tiempo que no bebía café. Pero dije, la pastora dijo algo y lo tomé. Ella dijo, voy a hacer el ayuno de Daniel. Porque si hago el otro, cuando haga el otro, cuando rompa el ayuno, voy a tomar café y hay que sacrificar la carne. Dije, voy a hacer el de Daniel. Y el primer día, literal, los dolores de cabeza, no quería ayunar. Pero empecé a decirme a mí misma, quiero y puedo. Y eso me lo repetí durante todo el día. ¿Sabe? Al siguiente día ya no me sentía tan mal. Al siguiente día decía quiero y puedo. Y aquí en la oración, en medio de la oración, en medio del mover del Espíritu Santo, fui fortalecida. Pedimos unción para ayunar. Y sabe, el Señor me dio la unción para ayunar. Aquí donde estoy ayunando, ¿verdad que sí, Dinalba? El Señor nos dio la unción para ayunar. Porque cuando nosotros le pedimos algo al Señor, para darle la gloria a Él, porque en medio del ayuno nosotros le damos la gloria al Señor y el Señor lo va a hacer cuando le pedimos algo a Él. Amén. Y dice Marcos 14:38, velad y orad. Yo le agregaría Santas 15 o 14:39. Yo le añadiría velad, orad, ayunar y meditar en la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque dice que cuando hacemos estas cosas no entraremos en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne es débil. Por eso tenemos que cada día crucificar nuestra carne. Nuestros cuerpos naturalmente, nuestra naturaleza anhela comodidad. Nuestra naturaleza anhela el placer. Yo no sé si usted ha visto tantos mensajes motivacionales de cómo salir de la zona de confort, porque el cuerpo se adapta fácilmente a estar en un lugar. Entonces dice que nosotros debemos crucificar la carne para poder vivir en lo espiritual. Y sabe, cuando la gente no cede ante los deseos de la carne, con frecuencia sucumben en el pecado, dando lugar a lo que el apóstol Pablo llamó las obras de la carne. Y las obras de la carne están en Gálatas 5 del 19 al 21. Y dice que las obras de la carne son manifiestas. O sea, las obras de la carne usted la puede ver. Ya yo se las voy a mencionar. Así que tome allí un lápiz para que usted haga un checklist. Esta sí, esta no. O usted va a decir ninguna de estas o todas las anteriores. Cuando llegamos a la iglesia estamos así, todas las anteriores. Entonces allí usted va a ir identificando ¿cuáles son las obras de la carne? Aquí lo dice Pablo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y la colonia Tobar. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, imagínense, la lista es más larga. Cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabe? Por usted hablar mal de su hermano, así de sencillito, por hablar mal de un hermano, usted puede perder el reino de Dios. Nosotros tenemos que examinar nuestros corazones. Así como le preguntaba a esta persona, ¿qué sucede si el Señor llega en este momento? ¿Qué pasa conmigo si el Señor llegase en este momento por su iglesia? Ahí se lo digo como dice la pastora, una pregunta retórica. Para hacer morir o crucificar las obras de la carne es necesario primero que sepamos cuáles son, porque muchas veces estamos haciendo las cosas y nos parece que están bien, nos las enseñaron en casa. O sea, si nos las enseñaron en casa deben ser buenas. Entonces debemos identificar, dice la palabra de Dios, que conoceremos la verdad y la verdad nos hace libre. La verdad nos confronta con la realidad. La verdad nos hace saber si hemos ido por el camino correcto o si vamos en camino en sentido contrario. La verdad se revela a nuestros corazones. Jesucristo se revela a nuestros corazones para que nosotros podamos caminar en libertad. Entonces, ¿cuáles son las obras de la carne? ¿Qué significa cada una de ellas? ¿Acaso nosotros no sabemos lo que significa? ¿Acaso no sabemos lo que es el adulterio? ¿Acaso no sabemos lo que son las disensiones, que son los desacuerdos? ¿Acaso no sabemos lo que son las borracheras? Ay, pero la palabra no dice que el Señor no bebió. El Señor bebió vino. Y vienen y se echan una pea de vino. Porque no, pero es que la Biblia dice que puedes beber vino. La Biblia dice que puedes beber vino. Esas son las excusas o los argumentos que utilizan las personas que no quieren ceder a los deseos de la carne. Y yo sé de lo que les estoy hablando. Y muchos de ustedes también saben. Entonces, ¿cuáles estoy practicando? ¿Cuáles son esas obras que se están manifestando en mi vida? No para que usted me lo responda, sino para que usted las crucifique, para que usted de manera
espiritual, en un sentido figurado, usted venga y esas obras, usted las clave allí en la cruz del Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado para que usted y yo tuviésemos la vida eterna. Pablo nos deja ver que la carne nos iba a dar batalla. Él nos deja ver, él está a través de sus cartas paulinas concatenando una cosa con la otra. A través de sus cartas paulinas, él nos deja ver que la carne nos iba a dar guerra, la carne nos iba a dar batalla, pero él en cada pasaje nos dice que no cedamos, que no satisfagamos los deseos de la carne, sino que por el contrario hagamos lo opuesto a lo que nos dice nuestra carne. Que hagamos lo opuesto. Y es la lucha que muchos de nosotros no queremos dar. ¿Por qué? Porque estamos en una zona de confort. Nos sentimos bien así, estamos bien así. ¿Para qué? ¿Verdad? Eso es lo que sucede. Por eso el apóstol Pablo habla también de una crucifixión. Una crucifixión que le sucede al cristiano a través de su unión con Jesucristo. Me gusta este pasaje donde él dice: con Cristo, Gálatas 2:20, para los que anotan, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y él decía: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, ¿en dónde? En la carne. Escuche bien, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó por mí, se entregó por ti, para que nosotros pudiéramos enfrentar todas estas circunstancias que se nos pudieran presentar en nuestra vida. Romanos 6:6 también dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fuimos crucificados juntamente con él. Crucificar la carne describe una muerte deliberada de la vieja naturaleza. Debemos experimentar la transformación de la que habla la palabra de Dios. Y esta instrucción de Pablo de crucificar la carne fue inspirada por el propio Jesús, por nuestro Señor Jesucristo. Él dijo claramente: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos tomar la cruz. Y como les decía hace un momento, en sentido figurado, tomar eso que me hace ceder a la tentación, esa obra de la carne que recurrentemente me hace ceder ante la tentación. ¿Qué es lo que me hace pecar? ¿Qué es lo que me hace fallarle a Dios? ¿Qué es lo que me hace estar separado de Dios, mi hermano? Porque sabe, cuando nosotros cedemos ante la tentación, nosotros hacemos un abismo. Y Dios está de aquel lado y nosotros de este lado, pero hay un abismo que nos separa de Dios, que se llama pecado. Entonces es importante que podamos estar entendidos en lo que el Señor esté hablando. El Señor decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Y nos gusta negarnos, hablando de manera aquí real, porque somos reales los que estamos aquí, ¿verdad? Somos personas reales. ¿Nos gusta negarnos? No, no nos gusta. Pero por amor a Él, por lo que Él hizo por nosotros, por agradecimiento, debemos negarnos todos los días a nosotros mismos. En la antigüedad, la crucifixión era la forma de muerte más vil y vergonzosa, que era reservada para los peores criminales. ¿En qué consistía la crucifixión? Era una forma de ejecución
donde el reo era atado de manos o era clavadas sus manos en una cruz de madera. Sin duda alguna, Pablo quería que los Gálatas y que hoy nosotros también pudiéramos entender que la carne, mis hermanos, no puede ser tratada con amabilidad. La carne no puede ser tratada, como les decía, con misericordia, sino que la carne, la naturaleza carnal, nuestra naturaleza carnal es tan mala que necesita el peor o el más terrible de los castigos para que ella se muera de una vez y para siempre. Necesitamos matar la carne. Usted no puede seguir diciendo que usted es un cristiano y usted esté por la calle dejando o manifestando, dejando ver las obras de la carne. No. Creo que a Dios no le agrada eso. Creo que hay como una ambigüedad, una incongruencia en decir que somos cristianos y haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Eso no aplica, mis hermanos. No aplica y a Dios no le agrada. Ahora, fíjense algo. La crucifixión también era la forma de ejecución más dolorosa que existía en aquellos tiempos. Y creo que si existiera aún todavía, o no sé si existe, seguiría siendo una forma dolorosa de ejecución. Usted y yo no podemos pretender crucificar la carne sin experimentar dolor y sufrimiento. Por eso es que cuando nos dicen tienes que entregar esto, nosotros no quiero hacerlo. Mira, tienes que dejar de hablar mal de tu hermano. Oye, pero si yo no estoy hablando mal, yo solamente estoy comunicando. Yo decía, eso se llama chisme aquí y fuera de aquí. Y en China. Entonces, las obras de la carne, el pecado, nos va a alejar de Dios. Si decimos que amamos a Dios, entonces debemos mantenernos alejados del pecado para poder estar cerca de Él. Amén. ¿Cómo se vence la carne? La carne se vence por medio del Espíritu. Yo creo que nosotros, o la mayoría de nosotros, estamos entendidos en algo. Y es que estamos en los tiempos finales. Todo lo que está pasando. En estos días leía una noticia donde el río Éufrates se está secando, pero de una manera impresionante. No podemos sorprendernos. ¿Sabe por qué? Eso está aquí. Eso está escrito. Y es una señal del fin de los tiempos. Entonces, la carne se vence por medio del Espíritu. Y es a través del Espíritu Santo, como decía también el apóstol Pablo, que nosotros vamos a hacer morir las obras de la carne. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero dice, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Por el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado por gracia. Por la gracia del Señor Jesucristo. Por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros hemos sido liberados del pecado y de la muerte a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces nos corresponde a nosotros, escuche bien, nos corresponde a nosotros hacer morir lo terrenal. Pablo lo decía claramente: si nosotros hacemos morir por el Espíritu de Dios las cosas de la carne, entonces viviremos. Es una responsabilidad, es algo que nadie va a venir a hacer por usted. Esto lo tiene que hacer usted mismo. Es una decisión que usted tiene que tomar, porque crucificar la carne también
es obedecer al llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros mismos. Significa perder nuestra propia vida y hacer que viva Él en cada uno de nosotros. Significa morir a mi vieja naturaleza. Como dice la palabra, el que haya su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa del Señor, la hallará. Entonces debemos entender y obedecer el llamado que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros. ¿Será que el Señor nos llamó para estar sentados todos los domingos allí en una silla, escuchando la palabra de Dios, que es bueno? No es malo, es bueno. Pero ¿será para eso nada más que me está llamando el Señor? ¿O el Señor me está llamando a predicar su palabra? Mateo 28, 19. Y me gusta recitar este versículo cuando la gente dice que no sabe para qué Dios lo llamó. Mateo 28, 19. ¿Qué dice? Vayan, hagan discípulos. ¿Por dónde? Por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él dice: y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Pero dice vayan. No dicen vayan a la iglesia nada más los domingos y se sientan a escuchar la palabra de Dios. Lo que nosotros recibimos es para que nosotros lo podamos compartir con otros. Y decía: el que haya su vida la perderá. ¿Sabes? Si nosotros nos apegamos a esta vida, podemos perder lo mejor de Cristo. No podemos apegarnos a este mundo. Este mundo en el que nosotros estamos viviendo es temporal. Aquí vamos a estar por un determinado tiempo. Cuanto más nosotros amemos las recompensas del mundo o los placeres del mundo, ¿sabe? Más vamos a descubrir que son vacíos, o más nos vamos a sentir vacíos, o vamos a descubrir cuán vacíos son. Porque cuántas cosas hemos hecho y seguimos con la misma insatisfacción. El único que le puede dar plenitud a nuestra vida se llama Jesús. Ese es el único que va a dar satisfacción a nuestra vida. La mejor manera de disfrutar la vida es que nosotros aprendamos a perder ese apetito voraz que tiene la carne, ese apetito voraz por las recompensas terrenales, a fin de que, ¿saben de qué? De seguir libres para Cristo, de estar libres para Él, de poderlo seguir y estar libres en su presencia. A medida que nosotros le damos muerte a nuestra naturaleza pecaminosa, avanzamos a caminar en victoria sobre la carne. Pablo decía: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es lo que Pablo describe como caminar en el Espíritu. Que nosotros caminemos cada día en el Espíritu. Así la gente se burle de nosotros, porque no va a faltar el que se quiera burlar de nosotros. No va a faltar el que diga: sí, ahora, mira, ve, y no se acuerda de antes. Dígale: no me acuerdo. Porque muchas veces el diablo quiere venir a recordarnos lo que éramos antes. No me acuerdo. Sufrí de amnesia. El pasado quedó atrás con sus errores. Y sabe, el Señor, aún el Señor, no es que el Señor pierde la memoria, pero aún el Señor no nos saca nuestros errores pasados. Porque el propósito de Dios, o uno de los propósitos de Dios, siempre va a ser que nosotros caminemos en libertad. Pero al principio les decía que nosotros debemos ser transformados aquí. Y lo que se requiere para pelear la buena batalla y vencer el pecado es una mente que esté dispuesta. Una mente que haya sido renovada y que pueda tomar la determinación de caminar en el Espíritu. Así como les decía, hoy quiero y puedo. Podemos caminar en el Espíritu. Dejemos de decirle a nuestra mente que no podemos. Dejemos de estar diciéndonos a nosotros mismos que no podemos. Porque el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces yo puedo. Amén.
Y esto implicará, mis hermanos, sufrimiento en la carne. Esto implicará llanto, dolor, porque eso es lo que sucede cuando empezamos a matar al viejo hombre. Nos da un dolor por ese viejo hombre que se acabe de morir, ¿verdad? Nosotros somos libres. ¿Sabe? Desde el primer momento que nuestro Señor Jesucristo hizo ese sacrificio allí en la cruz del Calvario, somos libres de toda mentira. Así que nosotros vamos a empezar a practicar un ejercicio de ahora en adelante. ¿Sabe? A mí me ha tocado en muchas ocasiones atender a personas que tienen problemas de depresión, personas que tienen problemas, ataques de pánico, y me dicen: no puedo salir de esta situación. No puedo dejar a ese hombre, está casado, pero ¿sabes qué? No puedo dejarlo. Ay, porque yo lo amo. A veces decimos esas cosas, ¿verdad que sí? No puedo dejar el chisme porque el chisme es parte de mi vida. ¿Sabe? Sí podemos, mis hermanos. Sí podemos. Tenemos que empezar a negarnos a nosotros mismos y decirle a la carne, darle una instrucción a la carne, hablarle a nuestra carne a través del Espíritu Santo de Dios y decirle: sí puedo. Sí puedo y sí quiero. Usted y yo somos libres. Dice Juan 8:36. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, ¿cómo? Seremos verdaderamente libres. Y decía que alguien dio una explicación de este versículo que a mí me gustó mucho. Esta persona decía: imaginemos, fíjese, así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esta persona decía: imagínese que está en una habitación cerrada, con llave. Usted no tiene la llave, está allí encerrado. Y viene Cristo con su llave, abre la puerta y deja la puerta abierta. Ahora, ¿de quién es la decisión de levantarse y caminar en libertad? De cada uno de nosotros. Y sabe, hay mucha gente dentro de las iglesias que ya el Señor los hizo libres y siguen viviendo en esclavitud. Pero bueno, les voy a decir algo, eso no pasa aquí en esta iglesia. Eso es por allá, por otra iglesia. Voy a hablar en fe. Eso no pasa en esta iglesia. Entonces, la decisión de caminar en libertad, de vivir la plenitud de Cristo, es de cada uno de nosotros. Es una decisión. Gálatas 5:22 al 24. Ya para ir concluyendo. Dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor. Fíjese, también se deja ver. El fruto del Espíritu es amor. Hay gente que me ha dicho: mira, yo me paro a las 4 de la mañana a orar con el Señor y estoy allí 5 horas con el Señor. Pero ¿sabe? Cuando esa persona habla, yo creo que no era con el Señor, yo creo que era con el diablo que andaba. El fruto del Espíritu, el que está con el Señor, se parece al Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero bueno, los que son de Cristo han crucificado la carne. Contra tales cosas no hay ley. Si usted tiene experiencias con el Señor, si usted busca la presencia del Señor, si usted habita en la presencia del Señor, mire, lo que va a salir de usted se va a manifestar. Se van a manifestar esos frutos. Usted muchas veces va a tener ganas de matar gente, pero como usted es una persona llena de amor, usted lo va a ver con los ojos de Dios. Usted va a decir: ay, qué bello, déjame perdonarlo porque no sabe lo que está haciendo. Así como el Señor le dijo a aquel ladrón que estaba en la cruz y aquellas personas que lo acusaron: Señor, perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Que nosotros podamos llegar a ese nivel, tenemos que pasar bastante tiempo en la presencia del Señor.
La obra del Espíritu Santo en nosotros nos lleva a una transformación desde adentro hacia afuera. Eso se va a dejar ver en nuestro actuar, en nuestra manera de vivir, en nuestra esencia. La gente va a decir: wow, mira, esta persona, ¿no le ha pasado que usted está en un lugar y le dicen una pregunta? ¿Usted es cristiano? ¿Usted es cristiana? ¿No le ha pasado eso alguna vez? Sí, ¿verdad? Entonces, fíjense, los que han recibido el Espíritu Santo de Dios no se van a obligar a leer la palabra de Dios. No se van a obligar a leer. Los que han recibido el Espíritu Santo de Dios no se van a obligar a venir a la iglesia. No se van a obligar a compartir con los hermanos. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué no se va a obligar? Porque eso va a ser un placer. Eso va a ser un deleite. Leer la palabra de Dios ya va. Mira, dame un tiempo. No te puedo atender. Es mi tiempo con el Señor. Por eso mucha gente busca ese tiempo a primeras horas de la mañana. No critico al que no lo hace a primeras horas de la mañana, pero que lo haga. No nos vamos a obligar, mis hermanos. Vamos a sentir la necesidad de ir a la presencia de Dios. Vamos a sentir la necesidad de escuchar la voz de Dios. Pero ¿sabe quién? El que verdaderamente ha recibido al Espíritu Santo de Dios. Amén. El fruto del Espíritu, ya para ir terminando, muchachos, que estamos, el fruto del Espíritu Santo debe estar presente en todo lo que nosotros hacemos. El amor, la paz, la fe, la templanza, el gozo, la mansedumbre, la benignidad deben estar presentes en nuestra vida, en medio de cualquier circunstancia. Hablando con el Espíritu Santo, nosotros podemos manifestar la paz de Dios. Mira, sí, en este mundo, porque ya no es Venezuela. Ahora es el mundo entero que está en conflicto. El mundo entero está pasando por situaciones difíciles. Pero ¿sabe? Los hijos de Dios estamos confiados. Él nos ha prometido a cada uno de nosotros colocarnos en un lugar en alto, en medio de la tribulación, en medio de la angustia. El día de la angustia va a llegar, pero ¿sabe? Nosotros vamos a estar como espectadores, porque eso es lo que el Señor nos ha prometido a través de su palabra, y es lo que nosotros creemos. Es lo que nosotros hemos creído de parte del Señor. Cuando sacamos tiempo para tomar una decisión orando, nosotros estamos sembrando en el Espíritu. Cuando nosotros tomamos el tiempo para venir delante del Señor y meditar en su palabra, nosotros estamos sembrando en el Espíritu. Pero si nosotros nos dejamos guiar por las obras de la carne, entonces nosotros no conocemos a Jesús, nosotros no conocemos a Cristo, y no podemos decir que hemos tenido un encuentro con Él. Amén. Póngase de pie.